heridas, los rencores y el dolor. Solo tú. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo les acompañe en esta hermosa noche, en el cual el Señor nos permite poder estar conectados y poder vivir lo que es esta noche de adoración y oración por los enfermos. Te saludo a tu hermano en Cristo, Fran Asensio, y desde ya quiero darte la bienvenida en esta hermosa noche, por supuesto, a que tú puedas conectarte, por supuesto, a través de esta transmisión que estamos haciendo a través de la página de Evangelización Permanente. Te agradezco también de manera muy especial porque siempre comparte la transmisión, y cada vez que tú compartes la transmisión, mi querido hermano y hermana, podemos llegar a más familias, a más corazones. Por supuesto, podemos llegar a aquellos que necesitan verdaderamente de la palabra del Señor. Vamos en esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, a iniciar lo que es esta jornada de esta noche. Vamos a confiar, vamos a creer, vamos a esperar fielmente en nuestro Señor Jesucristo, ya que en esta noche Él nos acompaña, Él está con cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, vamos en este momento a poder iniciar y a confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amadísimo Padre Celestial, en esta hermosa noche venimos delante de tu presencia, soberano Dios, para poder bendecirte, adorarte, glorificarte y exaltarte. Permite, Señor Jesús, que en esta noche sea tu gracia quien nos acompaña, que sea tu Santo Espíritu, soberano Dios, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, para poder vivir, para poder seguir adelante, para poder llegar a más familias y a más corazones. Que tu palabra, bendito Dios, en esta noche pueda transformar nuestra vida. Que tu palabra, bendito Señor, pueda transformar nuestro corazón. Que tu palabra, bendito Señor, pueda transformarnos a cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, soberano Dios, en esta noche a cada uno de mis hermanos que se van a conectar, especialmente aquellos que están pasando por momentos difíciles, especialmente por aquellos que están pasando momentos de dificultad. Oramos por cada uno de ellos, soberano Dios. Y en esta noche invocamos tu presencia, invocamos tu amor e invocamos tu gracia, para que seas tú, bendito Dios, quien nos fortalezca, quien nos dé la paz, quien nos dé la tranquilidad, quien nos dé la fuerza a cada uno de nosotros. Ven, soberano Dios, a nuestra vida y darnos tu gracia para poder vivir, para poder seguir adelante. Gracias, soberano Dios. Muchas gracias. Madre Santísima, en esta noche nos acogemos a tu amor maternal y te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, para que seas tú con tu amor y tu gracia nos permitas poder vivir y poder seguir adelante. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por haberte ofendido, necesito tu cariño para poder vivir. Dame fuerzas, mi Señor, pues hoy quiero comenzar a olvidar todo el dolor que solo en ti puedo ahogar. Dame luz, dame tu amor, dame un nuevo corazón, dame lo que necesito para escuchar. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, bendiciones, bienvenidos una vez más. A ti que te estás conectando, te invitamos a que puedas compartir
lo que es la transmisión para que así podamos llegar hacia más corazones y hacia más familias. Buenas noches a cada uno de ustedes que ya se están conectando. Esta noche es una noche de bendición, es una noche de oración, es una noche de adoración por los enfermos. Es una noche, mi querido hermano y hermana, donde podemos bendecir y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en esta noche, tenemos un tema muy especial y tenemos lo que es un tema de sanación, de curación física. Esperamos en el nombre del Señor Jesús que esta palabra que vamos a compartir pueda transformar tu vida, pueda llenarte de amor, pueda llenarte de paz, pueda llenarte de fortaleza. Esperemos en el nombre del Señor Jesús lo que vamos a predicar pueda traerte paz a ti, mi querido hermano y hermana. Para poder continuar, deseo por favor que me informen si se está escuchando bien lo que es el audio. Por favor, alguien que me confirme si se escucha bastante bien el audio. Si tú tienes tu Biblia en mano, vamos a irlo, mi querido hermano y hermana, rápidamente a lo que es el Evangelio según San Mateo. Espero que en esta noche pues tú tengas tu Biblia para que todos juntos vayamos a leer la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor es la que nos transforma. Y como nuestro hermano Nelson siempre lo dice, la palabra del Señor es lámpara para nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino, en nuestro caminar. Por lo tanto, la palabra del Señor es la cual nos guía, y en esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, que sea la palabra del Señor la que nos pueda guiarnos e iluminar a nuestro ser y a nuestro espíritu. Vamos a irnos, si tú tienes tu Biblia en mano, al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo 14, versículos del 13 al 21. San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a los hermanos que nos han confirmado que se escucha bien. Muchas gracias, hermana Doris. Muchas gracias, hermana Xiomara. Esa es la palabra del Señor en el Evangelio San Mateo, en el capítulo 14, versículo 13 en adelante. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compren allí algo de comer. Versículo 16. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse. Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos lo daban a la gente. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos en este momento
a poder reflexionar lo que es este evangelio, ya que este evangelio verdaderamente me impacta muchísimo. Esos días atrás, como lo decía la vez pasada, hemos estado pues allí pidiendo discernimiento al Señor para continuar con la evangelización, porque esto tiene que seguir, esto no tiene que parar, eso tiene que ir constantemente renovándose mediante la acción y el discernimiento en el Espíritu Santo. Y hace ya varias noches que vengo meditando lo que es palabra del Señor, y de repente me encontraba con este evangelio. Cuando lo leo, mi querido hermano y hermana, este evangelio despacio, porque cada vez que me gusta preparar un mensaje y leer la palabra del Señor, me gusta hacerlo despacio. Porque cada punto, cada coma, cada signo que tiene la Biblia, sus escrituras, cada coma, cada punto encierra un misterio. Y es que en ella el Señor nos revela sus más íntimos secretos. Y el Señor nos muestra su gracia, su voluntad a través de esta palabra. Y cuando yo vengo a leer este evangelio, verdaderamente me quedo sorprendido. Porque aquí está un mensaje no solamente para fieles, sino también que aquí está un mensaje encerrado para servidores. Tanto servidores como ovejas, podemos decir, la palabra nos abarca a todos. Y en esta noche, mi querido hermano y hermana, vamos a decir que el Espíritu Santo nos hable a través de esta palabra que hemos compartido. Si tú te das cuenta y lees el capítulo 14 desde el principio, tú te vas a dar cuenta que aparece el capítulo, el contexto, cuando Herodes manda a matar a Juan el Bautista. Pues el capítulo 14, el versículo 1 adelante, nos va a hablar precisamente de la muerte de Juan Bautista. Ya tú sabes cómo fue que murió San Juan Bautista, cómo Herodes lo mandó decapitar por Herodías y todo lo demás, por el baile de Salomé y todo esto. Pues resulta que cuando le dieron muerte a Juan el Bautista, muchos discípulos le llevaron la noticia a Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús, era primo hermano de Jesús, primitos de sangre. Y vienen los discípulos de Juan el Bautista y le llevan la noticia a Jesús que Herodes ha dado muerte a Juan, a su primo. Humanamente hablando con Jesús, a Jesús, porque su condición humana, porque era verdadero Dios y verdadero hombre, le dolió. A Jesús le dolió la muerte de Juan el Bautista, humanamente hablando. Aunque por su condición divina como Dios, Jesús sabía que Juan iba a morir y que era necesario que Juan muriera, que Juan disminuyera para que él creciera. Así lo dijo San Juan, es necesario que yo disminuya y que él crezca. Pero en su condición humana Jesús sintió mucho dolor. Y al sentir mucho dolor, Jesús entonces salió de Galilea y se fue con sus discípulos en la barca de San Pedro, en la barca de Pedro. Jesús, al darse cuenta, escucha bien, de que su primo había muerto y que Herodes lo había decapitado, al sentirse Jesús lo que hace es apartarse de Galilea. Se retira de Galilea y se va a un lugar despoblado. Se subió en la barca y cruzó todo el lago y se fue a un lugar despoblado. Aquí hay algo bien profundo para todo servidor, y esto quiero comenzar por aquí, hermano Fran, pero es que si no es Asamblea de Sanación, ¿por qué está hablando para servidores? Vamos a hablar para todos, porque yo me quedé sorprendido cuando leí esto. Jesús, mi querido hermano y hermana, al que tenía su dolor, él que era Jesús, al sentir el dolor de la muerte de su primo Juan el Bautista, por un momento él decide apartarse de Galilea, apartarse de mucha gente, porque humanamente siente el dolor. Humanamente Jesús siente el alejamiento y que le han matado a su primo. Por lo tanto, él, al darse cuenta de esto, él decide por un momento, escucha bien, por un momento apartarse de la gente. Y se va a apartar de la gente no para que ya no lo vuelvan a buscar,
sino que se va a apartar del bullicio para poder ir a solas con el Padre Celestial. Se aparta de la muchedumbre por un momento, de la gente. Él que era Jesús se aparta por un momento porque tiene su dolor y en su dolor necesita fortalecer su fe. Necesita poder sanar esa situación que está pasando en él verdaderamente como hombre, Jesús como hombre, lo que está sucediendo en él. Y Jesús sabe que la única forma de poder él sanar el dolor y de poder continuar con su misión es a través de la comunión con el Padre, de la oración con el Padre. Por esto él decide y se va a un lugar solitario, a un lugar despoblado, porque Jesús quería estar solo, pero quería estar solo no para alejarse de la misión, ni tampoco para alejarse de la comunidad, de las personas, sino para estar con Dios, con el Padre Celestial. Para todo servidor, toda persona, mi querido hermano y hermana, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, hermanos religiosos, laicos, quien sea, predicador, coordinador, subcoordinador, el que recoge la ofrenda, el que va a barrer a la iglesia, todo servidor, todos, absolutamente todos, estamos expuestos a pasar por momentos de tribulaciones. Todos estamos expuestos a pasar momentos de dificultad. Todos estamos expuestos a vivir momentos difíciles en nuestra vida. ¿Por qué, hermano Frank? Porque el sufrimiento, el dolor es necesario en la vida del servidor, porque el servidor, a medida que es probado, se va purificando. Y a través de la prueba, del dolor, del sufrimiento, se va transformando cada vez más en Jesucristo. Por esto Dios permite el dolor, permite el sufrimiento. Pero cuando tú eres una persona que está sirviendo constantemente al Señor, o si estás sirviendo al Señor no solamente predicando, sino que como padre, como madre, como esposo, como un buen hijo, como un buen empleado, si tú estás sirviendo al Señor y estás pasando por un momento difícil de tribulación, un momento difícil de dolor, el dolor de Jesús era que había perdido a su primo, le habían dado muerte, lo habían decapitado. Entonces Jesús decide irse a un lugar solitario, despoblado, a hablar con el Padre, a orar con el Padre. Porque sabía que su dolor solamente lo podía desahogar con el Padre Celestial. Cuando tú, mi querido hermano y hermana, te sientas en un momento así, tú sabes como servidor que constantemente estás dando. Y así como también estás dando de Dios, tienes que llenarte de Dios. Tienes que buscar de Dios, porque el servidor tiene que servir a pesar de que tenga problemas, a pesar de que tenga dificultades, a pesar que tenga momentos de tribulación, tiene que servir porque Dios lo ha consagrado para servir. Pero este servicio que va a dar tiene que estar sujeto y anclado a la oración. Tiene que estar anclado, mi querido hermano y hermana, a la oración. Por esto Jesús se aparta, porque quiere estar con el Padre. No se aparta de la misión, al contrario, Él siempre está. Nunca, mi querido hermano y hermana, vayas a servir al Señor, perdona que te lo diga, hipócritamente. Nunca le vayas a decir a los hermanos, crean en Dios, confíen en Dios, pídanle a Dios, si tú no estás creyendo en Dios. Tampoco le digas, Dios te va a ayudar, Dios te va a liberar, cuando ni tú mismo eres testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. No hay un testimonio que te respalde en tu vida. Por lo tanto, aquí vale la sinceridad. Y como servidor, oye, no eres Superman. Ya no somos Superman, no somos de acero. Porque dice San Pablo, decía el mismo San Pablo, aún yo tengo un aguijón. Y le he pedido a mi Señor que me quite, pero Él solamente me ha dicho, te basta mi gracia. Entonces, ¿qué significa esto?
que cuando tienes el dolor, el sufrimiento, y eres servidor, eres del ministerio de alabanza, eres predicador, pastoral familiar, de renovación, en el área que estés, acuérdate, cuando más fuerte esté el dolor y el sufrimiento, tiene que estar más constante en oración. ¿Por qué en oración? Porque dice el versículo 13 de San Mateo capítulo 14, versículo 13 y 14. Al conocer esta noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Esto es poderoso, porque cuando Jesús, mi querido hermano y hermana, Jesús se alejó y se va, él que iba a hablar con el Padre. Pero resulta que la gente se dio cuenta que Jesús se alejaba a algún lugar. Y por allí se corrió la noticia y dieron con el paradero de Jesús. Pues resulta que mientras Jesús iba en la barca, otros iban a pie y ya otra muchedumbre lo estaba esperando. Otra multitud lo estaba esperando. Y cuando Jesús desembarcó de ese lugar, de la barca, se encontró con un gran gentío. Dice la palabra del Señor que venían cojos, mancos, mudos, paralíticos, ciegos, personas poseídas por espíritus. Y todos estos venían porque se enteraron, porque escucharon la noticia, porque se dieron cuenta de que Jesús llegaba a aquel lugar despoblado, porque se daban cuenta que Jesús llegaba a aquel lugar solitario. La gente, al enterarse dónde estaba Jesús, salen corriendo porque han escuchado que Jesús ahora está fuera de Galilea y está en un lugar solitario. Va a ser tanta la noticia que van a llegar multitud de más de 5,000 personas. Van a ir y donde Jesús pensaba que iba a estar solo, lo estaban esperando alrededor de 10,000 personas quizás. La misión lo aguardaba. La misión lo esperaba. Por eso te digo, el servidor tiene que estar en constante fogueo de oración. Porque si estás pasando por momentos difíciles de dolor, de sufrimiento, si estás pasando momentos difíciles, tú no cambias. Servidor es servidor. Y tienes que servir porque el servicio está arraigado a la fe. Y el servicio no es emoción, sino que es convicción. Es convicción. Por fe nos movemos, por fe servimos y por fe creemos. Cuando Jesús llega a este lugar, lo está esperando una gran multitud. Y esa es la palabra del Señor, mi querido hermano y hermana, que entre ellos había muchos enfermos. Y cuando Jesús desembarcó de aquel lugar, Jesús los miró y sintió compasión de ellos. Sintió compasión de ellos al ver cuántos enfermos los seguían, al ver cuántos paralíticos habían allí. Allí habían paralíticos, ciegos, cojos, mudos, mancos, endemoniados. Había muchas personas allí. Y cuando Jesús llega, se encuentra y se da cuenta que el pueblo que está allí reunido tiene una gran necesidad. Por eso Jesús sintió compasión, no sintió lástima, sintió compasión. ¿Y qué es compasión? La palabra compasión viene de la misericordia, misericordia, que significa corazón compasivo. Jesús, su corazón se compadeció al ver la necesidad y las enfermedades de las muchedumbres. Por esto dice la palabra del Señor en el versículo 14, al desembarcar Jesús, encontrarse con gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Primeramente, mi querido hermano y hermana, vamos a analizar esto. Yo siempre me he encontrado con personas que me dicen, hermano Fran, le digo, ¿cómo estás? Y me dicen, hermano, allí más o menos. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Y por qué más o menos? Es que las enfermedades, es que las dificultades, es que mi matrimonio, es que mi familia, es que en el trabajo, es que las enfermedades. Y al final me dicen,
esa es la voluntad de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Si estás enfermo, dices que es la voluntad de Dios. Si te va mal en el matrimonio, dices que es la voluntad de Dios. Si te va mal en tu trabajo, dices que es la voluntad de Dios. Si te muerde un chucho, dicen que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos están viviendo engañados? Yo solamente me recuerdo a los niños, mi querido hermano y hermana, y como dice Neil Vélez, el hermano Neil Vélez, que si tú te das cuenta, hoy casi ya no se sabe ver esto, y me gusta el ejemplo que él da. A veces, mi querido hermano y hermana, antes a los niños se les ponía lo que se llamaba un tetero. Creo que se llamaba tetero o chupete. Creo que chupete o tetero, algo así. Era una especie de biberón que se los colocaban a los niños. Ahora aquí en El Salvador no he visto tanta, casi no sé ver. Antes sí miraba bastante, pero hoy casi no. Es que el tetero, el biberón, alguien que, madres de familia que están aquí, por favor me dicen el nombre exacto de esta cosita. Que cuando el niño tenía hambre, le daban su pacha, pero si se le acababa la leche, se salían, y para que el niño se callara, para que el niño no estuviera haciendo mucho ruido, no llorara, venía la madre y sacaba el tetero. Era un chupete, como un biberón, como forma de anillo, y se lo ponían al niño, y el niño tenía el biberón en la boca, porque el niño a su temprana edad no sabía distinguir si ese tetero o era el pecho de mamá o era la pacha con leche, pero en realidad no era ni la pacha ni tampoco era la leche materna de su mamá, sino que simplemente era un pedazo de hule, de goma, un tetero, un biberón. Al final el niño creía que estaba absorbiendo alimento, pero lo que estaba absorbiendo era aire. Yo creo que los pediatras prohibieron esto porque se enfermaban de las amígdalas los niños. Entonces la mamá engañaba al niño porque el niño creía que estaba tomando alimento, pero en realidad estaba tomando aire. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido hermano y hermana? Que así como lo dice el hermano Neil Vélez, el enemigo, el diablo, es un ladrón, que Cristo lo reprende en ese instante. Es un mentiroso, es un destructor. Y lo primero que viene a hacer el enemigo en nosotros, en nuestra vida, es a llenarnos de mentiras. Y lo primero que el enemigo hace con nosotros es ponernos un tetero, un biberón como a los niños recién nacidos. Porque el enemigo viene a disfrazar lo que es el plan de Dios en nuestras vidas. El enemigo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el diablo viene y los da teteros a los cristianos de hoy en día. Muchos cristianos de hoy en día, y nuestro hermano Nelson lo decía en la asamblea del domingo pasado, muchos cristianos vivimos engañados a nosotros mismos. Muchos cristianos con facilidad nos dejamos engañar por el enemigo. ¿Por qué? Porque si estás enfermo es la voluntad de Dios. Porque si te dejó tu esposo o tu esposa es la voluntad de Dios. Porque si tienes un accidente es la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ¿quién te ha dicho a ti que todo lo malo que te sucede es la voluntad de Dios? ¿Sabes? Yo conozco a un Dios, a un Jesús que me vino a decir en San Juan 10:10 que Él ha venido a dar vida para que la vivas en plenitud. Porque Él nos ha dicho a través del Espíritu Santo que aquellos que son guiados por su Espíritu son hijos y herederos de sus promesas. Son hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios, mi querido hermano y hermana, no es que tú estés llorando todo el tiempo. La voluntad de Dios no es que todo el tiempo te vaya mal en tu matrimonio. La voluntad de Dios no es que tú estés enfermo todo el tiempo. La voluntad de Dios no es que tengas que pase tu esposo golpeándote, maltratándote, viviendo una vida de mendigos, cuando en realidad tienes que vivir una vida conforme a la gracia de Dios. Pero muchas veces el diablo nos ha dado mentiras. Y a veces creemos que es la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué, mi querido hermano y hermana? Si tú estás viviendo en esta circunstancia,
Yo quiero decirte, mi querido hermano y hermana, que el diablo ya te puso, ya te colocó un tetero. El enemigo ya te colocó un biberón espiritual, el cual poco a poco está acabando con tu fe, porque tú estás creyendo que estás viviendo conforme a la gracia de Dios, pero estás viviendo conforme a las mentiras que Satanás ha puesto en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Por eso el enemigo es un ladrón, es un asesino. Y en esta noche, yo no sé, mi querido hermano y hermana, pero esta noche le vamos a dar una tremenda paliza al diablo. Y le vamos a enseñar en esta noche que con los hijos de Dios no tiene por qué meterse. Que con los que creen, con los que confían, con los que esperan en el Señor, con ese no se fuega. Porque usted y yo tenemos a un Cristo que pelea. Es el león de la tribu de Judá que ruge y que pelea por ti en todo tiempo y en todo momento. El Señor está contigo. ¿Por qué? Porque Jesús sintió compasión de la gente. Sintió compasión de los enfermos. Porque sabes, mi querido hermano y hermana, si la voluntad de Dios es que estés enfermo, Jesús no hubiese curado a estos enfermos. Jesús hubiese dicho, bueno, es la voluntad de mi Padre. Es la voluntad de mi Padre Celestial que estén enfermos. Vámonos, Pedro, Tomás, Santiago. Vámonos. No. Jesús sabía que detrás de cada enfermedad está el tentador. Que detrás de cada dificultad está el enemigo. Por eso Jesús, al sentir compasión, curó a los enfermos. Los sanó, los liberó, los rescató. Porque sintió compasión de ellos. Ahora en esta noche, mi querido hermano y hermana, yo no sé cómo estás tú. En esta noche yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo está tu vida en esta noche. Yo no sé si tienes problemas, si tienes dificultades. No sé si estás pasando por momentos de tribulación. Yo no sé si estás pasando por momentos difíciles en esta noche. ¿Tienes algún hermano enfermo? ¿Tienes quizás alguna hermana, algún hermano que esté enfermo? Tu mamá, tu papá, tus hijos. Tu familia es un desastre. Tu matrimonio es un desastre. No te soportas con tus suegros, con tus nueras, con tus cuñados. Yo no sé cómo estás viviendo en esta noche. Yo no sé cuántas veces has llorado y cuántas lágrimas has derramado. No sé cuál es el dolor y el sufrimiento. No sé, lo desconozco porque solamente puedo ver tu nombre que estás aquí. Pero lo que sí puedo asegurarte es que el Señor ha visto tus lágrimas. Es que el Señor ha visto tu sufrimiento. Es que el Señor ha escuchado tu clamor. Y en esta noche, bendito sea el Señor va a tener compasión de ti. Y Jesús, como sanó a estos enfermos, también en esta noche Jesús puede curarte. Jesús puede liberarte. Jesús puede restaurar tu vida. Jesús puede restaurar tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Jesús puede curarte las enfermedades. Basta que tengas fe. Basta que lo creas. Basta que confíes plenamente en Él. ¿Sabes, mi querido hermano y hermana? Si tú lees despacio estas escrituras, dice el versículo 15, para los que se van conectando, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 13 hasta el 21. Versículo 15. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compren algo de comer. Bendito sea Dios. Aquí hay algo bien interesante, mis queridos hermanos y hermanas.
aquí hay algo bien interesante. Escucha bien esto, versículo 15. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Como era tanta la gente que estaba, como eran multitudes las que estaban, se dice que los discípulos, cuando vieron esto, sus discípulos, apóstoles, cuando vieron esto, los discípulos se van a dar cuenta de que ya ha pasado la hora. Es decir, que ya está cayendo la noche. Y los discípulos van a darse cuenta que hay un gran problema, que hay una dificultad. Los discípulos se ponen a pensar: estamos en un lugar despoblado, no hay tiendas, mangos había en ese lugar porque era despoblado, era un lugar solitario y habían más de 5,000 personas. Y Jesús y los discípulos se preguntan entre ellos mismos, y por eso los discípulos se dan cuenta que ya está cayendo la noche, que ya se está terminando el día, que la luz del sol está desapareciendo y que muy pronto vienen las tinieblas. Por si esto fuera poco, los discípulos saben también que se acerca la hora de comer, pero no tienen alimento. Por eso van a Jesús y lo primero que hacen es decirle: Jesús, Maestro, despide a la gente, diles que se vayan a un lugar, para que vayan al pueblo y para que compren algo de comer. Si tú te das cuenta, mi querido hermano y hermana, por eso te digo que cuando lees la Biblia tienes que leerlo despacito. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué tus discípulos estaban asustados? ¿Acaso no estaban contigo? Y le preguntaba al Señor en mi oración personal: Señor, ¿por qué los discípulos te dijeron esto? Y es que aquí hay algo bien interesante. Primeramente, cuando ya caía la tarde, es decir, que los discípulos se habían llenado de preocupación. Los discípulos se habían llenado de preocupación porque ellos, los discípulos, no estaban viendo con la fe. Los discípulos hasta este momento eran incrédulos, eran incapaces de creer, porque aún viendo que Jesús había sanado, había curado a muchos enfermos, a pesar de que habían contemplado la gloria de Dios minutos antes, a pesar de que habían contemplado que Jesús, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban, a pesar de todo esto, sus discípulos aún tenían dudas en su corazón y habían apartado su mirada de la gloria de Dios, de la gloria de Jesús, del poder que Jesús tenía, pues se habían apartado su mirada por estar aferrados a una preocupación. ¿Y cuál es la preocupación que ellos tenían? Te explico esto. Por un lado, Jesús estaba haciendo milagros, curando a los enfermos. Pero por otro lado, los discípulos estaban viendo no a Jesús, sino que estaban viendo el problema. A ver si te explico esto. Los discípulos habían apartado su mirada de Jesús. Jesús había curado, había liberado, había sanado a muchos enfermos. Pero ellos no estaban contemplando a Jesús, sino que sus discípulos se habían llenado de preocupación. De preocupación, ¿por qué? Porque los discípulos estaban pensando: ¿y a esta gente cómo le vamos a dar de comer? Estamos en un lugar solo, estamos en un lugar despoblado, aquí no hay tiendas. ¿Cómo vamos a hacer para darles de comer a esta gente? ¿Cómo vamos a hacer para darles de comer a esta gente? Hay niños, hay niñas, hay mujeres, hay hombres, hay ancianos. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Es lo que decían los apóstoles, los discípulos. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Y tenían esa preocupación. ¿Sabe, mi querido hermano y hermana?
Por eso te digo que el enemigo es astuto, que el enemigo es inteligente. Y muchísimas veces por es que el enemigo se ha acabado a muchos servidores, se los ha terminado. ¿Por qué? Porque a veces entre servidores entramos en mucha preocupación. ¿Sabes, mi querido hermano y hermana? La preocupación, como te lo he explicado otras veces atrás, en palabras técnicas es estar en otro lugar. Preocupado. Estar antes del lugar de los hechos. Eso es preocupación. Preocuparse es pensar en el mañana, confiando en mis propias fuerzas e ignorando la voluntad y la gracia y la providencia de nuestro Dios. La preocupación, mi querido hermano y hermana, nubla tu fe. Guárdate esto en la mente y si estas palabras se te quedan en tu corazón esta noche, bendito sea Dios. La preocupación debilita tu fe. La preocupación debilita tu fe. ¿Por qué? Porque cuando tú estás preocupado, ya no estás viviendo el tiempo de Dios, sino que estás viviendo tu propio tiempo. Y quiero decirte algo, mi hermano y hermana. El tiempo de Dios es perfecto. Nuestro tiempo es imperfecto. Si estamos viviendo conforme a nuestro tiempo, entonces el enemigo nos va a robar, nos va a matar, nos va a destruir. Porque vamos a entrar en depresión, vamos a entrar en agonía, vamos a entrar en un calabozo. Vamos a entrar en un infierno porque estamos preocupados viviendo nuestro propio tiempo, confiando en nuestras propias fuerzas. El estar preocupado es estar anticipado en el lugar de los hechos. Ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Estoy enfermo. Es que mi tía, mi hermano, mi primo, yo tengo el COVID y me voy a morir, se va a morir. Es que tengo cáncer y el cáncer me va a matar. Es que no hay nada que comer para mañana. Es que estoy sin trabajo. Es que aquí, es que lo otro. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y mis hijos quién los va a cuidar? Y a ver mi fulano, a Forer fulana. Y vivimos en tantas preocupaciones. Vivimos preocupados. Vivimos en un tiempo, perdónenme la expresión, en un tiempo que no nos incumbe vivir. Estamos preocupados. Estamos predispuestos a otro lugar. Viviendo en otro tiempo, viviendo en nuestro tiempo. Sabes, hermano y hermana, humanamente usted y yo no podemos hacer nada. Y con la preocupación no podemos hacer nada. Jesús lo dijo, ¿quién puede hacer blanco alguno de sus cabellos? Nadie lo puede. Por eso no te aferres a tu tiempo, porque nuestro tiempo es imperfecto. Mas confía y aprende en fe a vivir y a esperar en el tiempo de Dios, porque el de nosotros es imperfecto, mientras que el tiempo de Dios es perfecto, es duradero y es para siempre. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, en esta noche yo quiero exhortarte que si estás viviendo en tu tiempo, si estás pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Déjame decirte que vas a acabar en depresión. Vas a terminar renegándole a Dios. Vas a terminar botando tu fe. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, mi querido hermano y hermana? Porque cuando nosotros creemos en nuestras propias fuerzas, lo primero que se nos viene a la mente es ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Si tienes deudas, Señor, ¿cómo voy a hacer para salir de las deudas? Si tienes una enfermedad, ¿cómo voy a hacer para curarme? Y no aprendemos a confiar en la providencia de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, mis hermanas, el tiempo de Dios es perfecto. Aprendamos a creer en el tiempo de Dios. Ya caía la noche
Y yo no sé, mi querido hermano y hermana, si en tu vida espiritual estás pasando por momentos de tribulación. Yo no sé si el sol, la luz de la fe, ya se está ocultando. Yo no sé si la confianza ya está desapareciendo en ti. A lo mejor tu fe se está opacando. En esta noche yo te invito a que aprendas a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso los discípulos dicen al Señor Jesús: despide a esta gente, que vayan a un lugar a comprar, a comer algo. Y por eso lo más fácil que hacen ellos es decirle: Señor, despide a la gente. ¿Sabes? Cuando tú estás preocupado y entras en depresión, lo más fácil que vas a hacer es buscar una solución a la rápida. ¿Cuántos hermanos, cuando están en el peor momento de la situación, lo primero que hacen es: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me has dejado solo? Cuando están pasando una noche oscura, cuando están pasando un problema muy fuerte en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su vida personal, lo primero que hacen es decir: ¿por qué, Señor, me dejas solo? ¿Por qué, Señor, me abandonaste? ¿Por qué no me amas, Señor? ¿Por qué permites el dolor? ¿Por qué permites mi sufrimiento? ¿Por qué permites, Señor? ¿Por qué permites que sufra, que llora? Y nos peleamos con Dios, renegamos con Dios. Y muchas veces hay muchas personas que maldicen a Dios. Maldicen la vida, lo maldicen todo, porque creen que Dios los ha abandonado. ¿Por qué, mi querido hermano y hermana? Porque cuando estás en una preocupación, cuando estás en la depresión, apartas tu mirada de Jesús. Y al apartar tu mirada de Jesús, lo primero que puedes hacer es renegar contra Él. Es que es lo más fácil. Es lo más fácil renegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y lloras y lloras y lloras. ¿Y por qué, Señor? Y a veces creemos que Dios es un Dios injusto, un Dios malo. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es ir a Jesús y decirle: ¿sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué? Estoy en crisis, estoy en problemas, estoy en dificultades, estoy sufriendo, estoy llorando. Pero a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la circunstancia, a pesar de la enfermedad, yo te sigo amando y sigo creyendo en ti. Aunque no vea tu mano, aunque no vea tu poder, aunque no vea que te estás moviendo, pero en fe yo creo, Señor, que tú estás conmigo, que no me estás dejando solo, que solamente es una noche nomás, pero después de esta noche vendrá el sol de justicia, vendrá tu poder, vendrá tu gracia, vendrá tu amor, y el día de mañana al despertar voy a vencer la enfermedad, voy a vencer la dificultad, voy a vencer la emoción, voy a vencer la crisis, porque sé, Señor, que tú estás conmigo. Aprende a confiar, aprende a creer, aprende a saber esperar, porque cuando tú crees que estás solo, es cuando el Señor está peleando contigo. Querido hermano y hermana, esto es poderoso. Ahora viene algo importante. Versículo 16. Si tienes tu Biblia en mano, por favor, agarra tu Biblia. San Mateo, capítulo 14, en el versículo 16. Dice el versículo 16. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Ay, aquí está algo poderoso.
¿Sabes? Cuando yo meditaba esto, sentía que la palabra del Señor me quemaba profundamente. Cuando yo meditaba estas palabras, yo sentía, te lo digo no por emoción, por convicción, yo sentía que esta palabra transformaba mi vida. Sentía que el Espíritu Santo me hablaba claramente en mi propia vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando los discípulos dicen a Jesús, despide a esta gente, es San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Estamos leyendo el versículo del 13 al 21. San Mateo capítulo 14, el 13 al 21. Pero el versículo 16 estamos meditando ahorita. El versículo 16. Cuando los discípulos le dicen, Señor, despide a esta gente que se vayan a un lugar poblado a comprar comida, Jesús les dice estas palabras, no tienen que irse. No tienen que irse. Y les va a decir estas palabras, denles ustedes de comer. Los discípulos dicen a Jesús, Jesús despide a esta gente que vaya a comprar comida al pueblo, pero Jesús les dice, es que no tienen por qué irse. La gente no tiene por qué irse. Al contrario, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. En el momento del dolor, del sufrimiento, cuando tomamos decisiones malas, cuando renegamos, cuando nos peleamos con Dios, cuando creemos que Él está solo, a veces decimos estas palabras, Señor, si tú no me sanas me voy a ir de la iglesia. Es que ya no te sigo.